Objetivo de este, me hubiera encantado que hubiera sido en inglés, me encanta la verdad en inglés, pero el objetivo de este panel es que los que estén siguiéndonos se lleven conceptos útiles que pongan ustedes en práctica en su empresa y conozcan de manera muy general qué está sucediendo hoy en la parte de ciberseguridad y transformación digital aplicada a la industria de oil and gas. Ahora, México, Perú y Ecuador figuran entre los 15 países con mayor número de ciberataques contra las industrias del petróleo y gas. Tan solo durante el primer semestre del 2020, si lo comparáramos contra el 2019, la parte que tiene que ver con el porcentaje de sistemas atacados, específicamente en esta industria, aumentó en un 40% en comparación contra el primer semestre y segundo semestre del 2019. 40%. Es una bestialidad. Aquí va mi primer pregunta. ¿Por qué, o más bien, por dónde tienen que empezar los CEOs, los ejecutivos de las empresas de oil and gas en cuanto a la parte de ciberseguridad? Primero las damas. Adelante, Belinda, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación a Oil and Gas Summit, a este importante foro, y muchas gracias, Federico, por la bienvenida y la pregunta. Bueno, cuando una empresa recibe un ciberataque, obviamente el atacante es anónimo. Entonces, ¿en dónde se centra la atención? Se centra en el CEO, ¿no? Entonces, es súper importante que el CEO sea el primer orquestador de una estrategia así. De hecho, recientemente Gartner dijo que para 2024 el 75% de los CEOs serán personalmente responsables de los incidentes de seguridad, tanto cibernéticos como físicos. Por tanto, es súper importante el involucramiento de un CEO en cualquier estrategia de ciberseguridad de la empresa. Y bien, ¿cuáles son los puntos en los que debe enfocarse un CEO? Bueno, tiene que entender cómo y qué implica ser vulnerable ante un ataque. Esa es una. Dos, tiene que identificar cuáles son los procesos críticos dentro de su empresa, cuáles son esos equipos, esas áreas que no son negociables de ser vulnerables, cuáles son aquellos que tiene que proteger sí o sí. Otro punto es medir e identificar el impacto tanto financiero como la reputación de la empresa. ¿Cuál es el impacto, no? E incluso definir cuánto riesgo financiero puede soportar su compañía, cuánto puede soportar su organización. Según una encuesta que realizó EY a 100 compañías de oil and gas, 60% dijeron que recientemente han tenido un incidente significativo en ciberseguridad. Y de acuerdo con IBM, también en un estudio reciente, el Cost of Data Breach, ellos dijeron que la tercera industria más golpeada en el tema de ciberseguridad es la industria de energía. Y el costo promedio de un ataque cibernético, el costo promedio es de 5.6 millones de dólares. Y bueno, nosotros lo hemos visto aquí en México, ¿no? También hubo un ataque por 5 millones de dólares. Entonces, el cuarto punto es que las compañías cuenten con un plan estratégico de ciberseguridad ante un ataque, pero que este plan priorice cuáles son esos activos críticos. Y obviamente dentro de esa parte crítica no solamente es la parte de IT, nosotros estamos muy acostumbrados a mirar y proteger desde el punto de vista cibernético el entorno de IT. Sin embargo, el día de hoy hay que voltear hacia la parte de IT, hacia la parte de Operational Technologies, ¿no? Y el principal problema es que en el mundo industrial muchos de los sistemas fueron hechos sin hace 10, 15, las bases instaladas tienen 10, 15, 20 años o más. Y ellos no fueron todavía pensando en una conexión de Internet en una industria 4.0, lo que los vuelve hoy el blanco de ataque y una parte que tenemos que voltear y proteger de una manera muy estratégica. Muchísimas gracias. De hecho, ahorita vamos a regresar con esa parte, la segunda pregunta. Daniel, ¿por dónde deben empezar los CEOs de las empresas de oil and gas en cuanto a ciberseguridad? Hola Fernando, mil gracias por la pregunta, por el espacio y mil gracias a México Oil and Gas también por invitarme a participar en este panel. Pues yo creo que tu pregunta es lo primero que tiene que hacer un CEO, como en cualquier situación, es asesorarse bien. Yo creo que acá
pues independiente de las características de las facilidades y de la empresa que esté dirigiendo este CEO del que estamos hablando, pues él necesitará asesoramiento para saber cómo proteger sus facilidades y su empresa de ciberataques. Y acá es donde nosotros creemos que compañías prestadoras de servicio de ingeniería pueden acompañar estos procesos de los clientes. Yo voy muy por el lado de la intervención de Belinda, en donde hablaba de la parte de IT, pero también de la parte de OT, de la operación. Y yo creo que ahí es donde principalmente para la industria del sector oil and gas se debería enfocar hacia la protección de los assets de las empresas de oil and gas. Particularmente, ¿qué sucede o qué es lo que nosotros hemos visto con los clientes que hemos trabajado? Y es que ellos tienen facilidades que han crecido a lo largo de los años, en donde no hay como una integración total de seguridad. Entonces ahí es donde hay procesos que asesores en servicios de ingeniería o seguridad hacen muy bien, y hay procesos como los HACCPs, en donde se identifican toda la serie de riesgos que pueda tener unas facilidades, unas operaciones. Esos riesgos se valorizan en impacto, en tiempo, y ahí mismo se proponen soluciones de tecnología para corregir esas brechas en seguridad que hay o que pueda tener la empresa. Entonces, recapitulando, yo creo que es asesorarse bien, asesorarse con empresas que tengan conocimiento del tema y que puedan apoyar a este CEO o a esta empresa en un proceso determinado para poder identificar las acciones que requiere implementar para la seguridad de su negocio. Muchísimas gracias, Daniel. Rafael, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Gracias a Oil and Gas Summit por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Perfecto. Definitivamente yo coincido con los comentarios de los panelistas. Una buena cultura de ciberseguridad debe nacer desde el CEO. Es la persona más importante. Más sin embargo, el CEO no tiene toda la visibilidad de los diferentes grupos disciplinarios que existen dentro de las organizaciones y que existen dentro de los sites. Todas las unidades disciplinarias, tanto de confiabilidad como las de automatización y control, los mismos grupos de tecnologías de información se mueven de maneras separadas. Entonces, el hecho de que el CEO pueda tener un buen asesoramiento, saber cómo poder integrar a estos grupos de trabajo dentro de la organización para construir estrategias de ciberseguridad que sean efectivas y en donde pueda haber una colaboración entre todos los grupos disciplinarios es muy, muy importante. Un tema también fundamental son los presupuestos. Generalmente las soluciones y los proyectos de ciberseguridad cuentan siempre con bajos presupuestos. Hoy día los principales administradores de cuestiones de seguridad son la gente de tecnologías de información, donde ellos tienen presupuestos y tienen un nivel elevado de estándares y un nivel elevado de herramientas, pero hay, como dijo Belinda, áreas como el área de OT, donde prácticamente viven olvidados sin un presupuesto adecuado para poder implementar soluciones de ciberseguridad. Por lo tanto, el hecho de que esta cultura de ciberseguridad venga desde el CEO y pueda de alguna manera transmitir esa información, crear colaboración entre los diferentes grupos de trabajo es muy importante, porque va a tener una mejor visión de cómo integrar las diferentes tecnologías, de cómo cubrir todas las aristas dentro de la infraestructura de la organización. Sin duda alguna le va a ayudar también a poder definir presupuestos adecuados para todas las áreas involucradas. Gracias. David, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Oil and Gas por la invitación y mucho gusto de conocerlos a todos. Creo que la aportación que ustedes han hecho es muy, muy interesante. Yo quisiera hablar un poquito acerca de
de la ciberseguridad que debe estar implementada dentro de las empresas y que es una parte de la transformación digital. El CEO tiene que tener una visión realmente de una estrategia de esta transformación digital y como parte de esa visión está la parte de la ciberseguridad. Obviamente, como dicen, lo más importante para una empresa es proteger las joyas de la corona, ¿no? Los assets. Los assets son el punto más importante, aunque la mayoría de los ciberataques son por dinero, ¿no? Obviamente, la gente no ataca por hacer una maldad, sino la hace para obtener algo, como lo hemos visto en varias ocasiones dentro de la industria. Y pues bueno, creo que el establecer una estrategia global que incluya la ciberseguridad como parte de esta estrategia digital es muy importante. Eso nos da una visión real de cuál es la interacción que existe entre las empresas que interactúan con nosotros, quiénes son los proveedores o quiénes son las gentes a las que nosotros les damos el servicio y cómo pueden ellos confiar en cada una de las cosas que enviamos y recibimos. Una de las cosas que también tomo de todo lo que se dijo es el hecho de que al final del día muchas de las estrategias se pueden establecer muy bien, pero si no se tiene el suficiente fondeo para ejecutarlas, es tardío. Esta es una situación que cambia dinámicamente casi todos los días y que nos pone en alerta de qué es lo que puede suceder en un instante y que nosotros no teníamos previsto. Es importante estar muy actualizado, es importante transmitir el conocimiento que la gente tiene acerca de ataques en otras compañías, inclusive en otras industrias para estar prevenidos. Y pues sí, proteger nuestros assets creo que es el punto focal que nos debe de indicar cuáles son las cosas que debemos hacer. Dependiendo de cuál es el valor del asset que tenemos, pues es el grado de inversión que debemos de llevar a cabo. Y también estoy de acuerdo que la gente se debe de asesorar con gente que tenga el conocimiento, no únicamente de las problemáticas, sino de cómo resolverlas y de cuál es la implementación más dinámica que se puede hacer para una previsión en el presente y hacia el futuro. Muchísimas gracias. Last but not least, Eric, por favor, adelante. Muchas gracias, Fernando, y un placer estar aquí con todos. Y bueno, de nuestro punto de vista también aquí es para un CEO que tenga en mente que no es si cuándo me van a atacar, pero no es cuándo sí me van a atacar, pero cuándo me van a atacar. Y algo crítico y algo que se ha dicho ya ahorita es que una asesoría integral es lo que está requerido, ¿verdad? Nosotros vemos que hay un mínimo 25 áreas de protección, ¿verdad? Considerando Key Management, Multi-Factor Authentication, IoT Security, Next Generation Firewalls. La lista está súper larga de áreas de protección requeridas, no solamente en áreas de IT, pero igualmente OT, y especialmente con el movimiento al IoT, es algo crítico considerar todo, integrar las redes, ¿verdad? Todas áreas de penetración que pueden existir, ¿verdad? Entonces, no es solamente teniendo un paquete básico para la ciberseguridad, ¿verdad? Pero teniendo en mente una estrategia completa para proteger tus bienes que están aquí en la oficina, en las zonas remotas, ¿verdad? En tus bienes en la costa afuera también. Todo que tiene que ser por medio de un equipo integrado que tiene ese conocimiento, ¿verdad? Y también tenemos que reconocer que muchos de los ataques ahora en este día, especialmente para esta industria, no son ataques como que se mencionaron solamente para causar una dislocación en las operaciones, ¿verdad? Esas son ataques a nivel estatal, ¿verdad? Nosotros vemos muchos por nuestras redes que manejamos, vemos ataques que vienen desde China, desde Rusia, ¿verdad? Realmente intentando para penetrar, para no solamente obtener los datos, pero también muchas veces obtener control de las bienes en zonas remotas, ¿verdad? Entonces, un CEO tiene que tener una estrategia que cubre todo completamente, ¿verdad? Y no solamente con el nombramiento de un CISO puede cubrir esto, ¿verdad? Es un requerimiento de tener un equipo, ¿verdad? Y si no es posible, la posibilidad de tener la mente abierta para tener un servicio subcontratado para cubrir todos estos planes, ¿verdad? Cubiertos al mismo tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Ahora, hablando de este tema fundamental que todos estamos tocando, bueno, que tocaron varios, es
¿qué hay de OT? ¿Qué es eso de Operation Technology? ¿Y cuáles son los principales vectores de ataque que pueden esperar las empresas en México? Adelante, Eric. Bueno, los vectores son bastantes, como mencioné, ¿verdad? A lo mínimo 25 áreas de protección y Belén lo dijo muy claramente, ¿verdad? Muchos de los sistemas de SCADA que se instalaron hace años, quizás una vez hace una década, no tuvieron en mente el desarrollo de la industria 4.0, ¿verdad? Entonces, esos sistemas de SCADA antiguos que todavía existen, que siguen operando, tienen una vulnerabilidad muy grande. Pero igualmente dentro de las oficinas y todo el tema administrativo, el movimiento de tener todo conectado, ¿verdad? Hemos visto situaciones donde un cliente piensa que está bien protegido, pero cuando le hacemos el análisis y le hacemos el accesorio, nos damos cuenta que ellos no toman en cuenta cosas que están conectadas a las redes. Muchas veces como el sistema del aire acondicionado, hemos visto refrigeradores que tienen IoT sensors que están abiertos, que no tienen ni un nivel de protección. Todas esas aperturas le dan una oportunidad a un ataque de ciberseguridad, ¿verdad? Y tenemos que tener en mente como esos ataques son a nivel estatal, ellos muchas veces van a estar un paso adelante que nosotros, ¿verdad? Entonces, tener la disponibilidad de estar protegidos, pero igualmente reaccionar, ¿verdad? A su momento que nos damos cuenta que un ataque está penetrándose. Muchas gracias. Roberto, ¿cuál es tu opinión? Hola, buenas tardes. Sí, es un tema muy complicado y yo creo que considerando las encuestas que nosotros como fabricantes de soluciones en ciberseguridad, nosotros hemos conversado con varios clientes en esta área de OT y resulta que en esta última encuesta que hicimos llegamos a un número impresionante que 9 entre 10 clientes nuestros en la área de OT han sufrido una intrusión y de hecho 65% han sufrido 3 o más en el año pasado, ¿no? Entonces, y eso entra por todos lados y de hecho creo que vamos a hablar un poco sobre el tema de transformación digital. Y el tema es que con la transformación digital, uno de los grandes puntos, como Eric había mencionado, es que estamos introduciendo en las redes los dispositivos IoT. Y al traer estos nuevos dispositivos, nosotros estamos abriendo las redes. Las redes OT anteriormente eran típicamente estilo air-gapped, o sea, aisladas de la Internet. Y ahora con estos tipos de dispositivos IoT se abren estas redes, ¿no? Entonces, esto abre la superficie de ataque enormemente, ¿no? Entonces, por eso la transformación digital también trae este aspecto de ciberseguridad que es muy importante para garantizar que el impacto de un potencial ataque no sea sentido en esas empresas, ¿no? Y pueden ser de todo tipo. O sea, nosotros hemos visto últimamente que hay una preocupación grande con ransomware, pero los demás sabemos que malwares siguen en evolución y también quizá una de las formas más explorar para entrar en las empresas es el tema del phishing, ¿no? O sea, aprovechar la fragilidad humana para poder acceder a las redes. Entonces hay que tener una preocupación muy grande con todos estos aspectos. Gracias. David, ¿qué hay de OT? ¿Cuáles son los principales vectores de ataque que pueden esperar las empresas de oil and gas? Adelante, por favor. Bueno, es un tema, como comenta Eric y Roberto, un tema muy amplio, ¿no? Hay muchísimos puntos en donde la gente tiene vulnerabilidad el día de hoy. Obviamente, como lo mencioné en un inicio, lo que hay que proteger son las joyas de la corona, ¿no? Y obviamente uno define como empresa cuáles son esas. El impacto que tiene la obsolescencia de lo que tenemos en nuestras empresas o en las empresas de los clientes es una de las cosas vitales que hay que estar vigilando que estén en constante cambio. No se puede dejar algo totalmente abandonado, se tiene que estar teniendo el cuidado para poder llevar al día de hoy cada una de nuestras instalaciones. Y cuando digo instalaciones, no es únicamente
digamos, el punto por donde puede entrar el sistema. Dicen que cuando la gente quiere entrar, va a entrar. Entonces es muy difícil prevenir esas entradas. Entonces hay que ver cómo hacer para que la gente cuando está dentro no se lleve lo que nos importa muchísimo. Entonces la protección del asset es muy importante y es por lo que la gente entra, ¿no? Ya sea la parte financiera, ya sea en la parte del dato, ya sea los datos confidenciales. El correo inclusive es uno de los puntos de más fragilidad que existe el día de hoy. Muchísimas gracias. Rafael, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Definitivamente yo creo que uno de los sectores industriales más obsoletos en cuanto a tecnología es el sector de oil and gas. Hay mucha base instalada de sistemas que hoy día ya son muy obsoletos, que hoy día están trabajando con sistemas operativos obsoletos, que no hay una capa de actualizaciones de software que puedan mantener la integridad de los equipos. Por lo tanto, eso los vuelve muy vulnerables, ¿no? Como lo comentaban los anteriores panelistas, un punto también de vector de ataque son los puntos de conexión de las comunicaciones. En las industrias, principalmente donde hay tecnología obsoleta, suele darse el caso de comunicar diferentes tecnologías en un mismo punto de acceso, sin tener ningún tipo de planeación, sin tener ningún tipo de cuidado, sin poner ninguna capa de seguridad que pueda de alguna manera estar gestionando y protegiendo las comunicaciones a través de esos puntos de acceso. Entonces, yo creo que la parte más vulnerable es tener sistemas obsoletos, donde las capas de software también están en un nivel de obsolescencia alto, donde hoy día no hay manera de poder ayudar a los clientes a protegerlas, porque simplemente no hay más desarrollo de actualizaciones de software para estas tecnologías. Adicional a esto, el interconectar diferentes redes, diferentes segmentos de red en un mismo punto de acceso, definitivamente hace que las comunicaciones se vuelvan complicadas y que no haya un nivel de inspección de los paquetes de datos que están fluyendo a través de estos puntos de acceso. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en el área de OT, principalmente en la industria de oil and gas. Muchas gracias. Daniel, por favor. Sí, yo voy a continuar mucho por el comentario de David, en donde pues él habla de las joyas de la corona, y yo creo que eso es lo principal que hay que las empresas deberían proteger, en particular en el sector oil and gas. El robo de producto, pues lo conocemos que es digamos, un tema importante en México, y yo creo que eso es lo principal que se debería proteger. Una persona que tenga una terminal de almacenamiento o un ducto, un poliducto, pues obviamente lo que va a querer proteger más es su producto. Y yo creo que acá hay pues toda una serie de tecnologías modernas que pueden ayudar a proteger las joyas de la corona de estas empresas. Como lo dijo Rafael, lo que nosotros encontramos es que hay muchas empresas que tienen sistemas que son obsoletos, son viejos, donde se pueden hacer toda una cantidad de cosas manuales que en realidad deberían ser automatizadas, y eso es lo que genera brechas para que puedan suceder estos ataques. Entonces, pues yo creo que ahí para proteger, digamos, esos assets o esas joyas de la corona, pues las empresas tendrán que estudiar un proceso de modernización de sus equipos para poder realizar una mejor protección de las joyas de la corona. Gracias. Belinda, por favor, adelante. Sí, coincido con todos los puntos que han comentado aquí mis compañeros. Efectivamente, obviamente el tema es proteger los equipos críticos. Hablamos un poco del tema de la obsolescencia. Obviamente las partes que nosotros, los componentes que consideramos que son bien vulnerables son los softwares de ingeniería, que hoy existen herramientas de ciberseguridad que han probado que tienen brechas, que tienen puertos abiertos que las vuelven vulnerables, las redes industriales, los SCADAs, los sistemas de control distribuido con el acceso a los USBs sin una política correcta de control, los passwords dentro de los PLCs.
las VPNs dedicadas a los SCADAs que podrían poner vulnerable, pues, como decía Daniel, la visión de un tema de cómo veo mi producción, cómo tengo visibilidad en tiempo real y continua de mis ductos, pero agregando a todos los puntos que ya vieron, creo que también hay un punto que incluso dentro de Oil and Gas muchos consideran uno de los puntos más importantes, que son los famosos insiders, ¿no? Los insiders son estas personas que trabajan dentro de nuestra compañía, que son nuestros empleados y que no necesariamente, o sea, que pueden ser por un tema de ingenuidad, por un tema de poca capacitación, por un tema de poca expertise, que pueden hacer un daño interno. Pero también están aquellos insiders que maliciosamente, que voluntariamente quieren provocar un daño a la organización. Entonces, sí, ¿dónde están las vertientes o de dónde nos pueden atacar? Pues por obsolescencia, desde software, desde SCADAs, desde PLCs, desde sistemas de control distribuido, pero también debemos de proteger no solamente con herramientas tecnológicas, sino con procesos y con capacitación de la gente que opera y de la gente que lleva la estrategia de ciberseguridad. Estás en mute, Fernando. Gracias, me quedo contigo. Estamos de acuerdo en que la seguridad informática ha tomado gran relevancia, eso es un hecho. Y especialmente las grandes corporaciones y empresas alrededor del mundo, poco a poco la importancia se va extendiendo y ahora va, digamos que llegando fabulosamente a las pequeñas y medianas, que también antes estaban en la ignominia. Pero dentro de este mundo, con tantos riesgos cibernéticos, una de las figuras principales o que debe tomar relevancia en el ámbito empresarial es el oficial de seguridad de la información. O sea, no dárselo al CIO, sino tener un Chief Information Security Officer o un Chief Security Officer. ¿Cuáles son las principales habilidades que se requieren para ser un excelente CISO en tu opinión? Yo, ¿verdad? Perdón, es que... bueno, a mí me parece muy importante, como hemos hablado, ¿no? El CEO tiene que estar involucrado, pero con un tema de orquestación, ¿no? Pero efectivamente el CISO es esta figura que es bastante, bueno, que es nueva dentro de esta parte y que lo importante es que tenga una visión holística, ¿no? Que el CISO tenga sensibilidad por sí proteger, pero también entender cuánto tiene que proteger, pero cuándo tienen que ser decisiones automáticas, pero cuándo tienen que ser alarmas preventivas, pero cuándo una autodecisión de esta protección de ciberseguridad puede también parar una operación. Entonces, debe estar también tener un conocimiento muy fuerte y estar muy involucrado sobre los impactos en las diferentes áreas de la organización, así como tener un buen conocimiento y una buena integración de este overlap de IT-OT, y también puede apoyarse muchísimo de todo el tema de normatividad. Creo que el tema que le puede dar una fortaleza muy importante es la parte de normatividad. Muchísimas gracias. Daniel, ¿cuáles son esas habilidades que tú consideras que tiene que tener un CISO? Pues yo creo que son bien difíciles de encontrar porque tiene que combinar el mundo de la informática con el mundo del oil and gas, particularmente en nuestra industria, y yo creo que ha sido la experiencia de todos nosotros, pues la hemos aprendido on the job, trabajando. O sea, es difícil uno encontrar programas de formación en universidades específicamente para desarrollar actividades en el sector oil and gas. Entonces tiene que ser una persona que sabe de los dos mundos, que sabe del mundo de la informática, que sabe del mundo del oil and gas, que sabe del mundo de las operaciones, que sabe dónde le duele a la empresa los posibles ciberataques que puedan llegar, y de esa forma él pueda, digamos, tomar las decisiones necesarias para proteger mejor su empresa. Excelente respuesta, Daniel. Rafael, por favor, tu punto de vista, ¿cuáles son esas habilidades? Claro que sí, Fernando, gracias. Definitivamente, dentro de la hoja de ruta de un proyecto de ciberseguridad, definitivamente el rol más importante es el del CISO. El CISO, como bien lo comentaron, tiene que tener muchas habilidades, tiene que conocer diferentes áreas, sobre todo conocer dónde va a poner los grupos de desarrollo adecuados, quiénes desarrollan, quiénes se van a encargar del ciclo de vida de un proyecto de ciberseguridad,
tiene que tener mucha habilidad para definir las tecnologías adecuadas que se van a implementar en los diferentes puntos, tanto en el lado de IT como en el lado de OT. Tiene que tener como conocimiento de procesos también para saber dónde se está generando información importante que tiene que proteger. Crear colaboración entre el grupo de IT y OT, yo creo que es uno de los retos más importantes que tiene el CISO, ¿no? Los mejores resultados en los proyectos de ciberseguridad tienen que ver con la integración de estos dos grupos importantes dentro de las organizaciones. Entonces, particularmente el CISO, dentro de sus habilidades, tiene que alinear todos los recursos humanos, todos los recursos tecnológicos, alinearlos a una estrategia bien definida para poder tener buenos resultados, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes retos que tiene el CISO es poder crear una cultura, una nueva cultura dentro de las organizaciones, porque definitivamente los grupos expertos en tecnologías de información o los grupos expertos en tecnologías de operación no necesariamente cubren todas las áreas, ¿no? Entonces, todos los individuos, como lo comentaba Belinda, dentro de la organización, tienen que tener claro por qué el CISO está poniendo una estrategia de ciberseguridad, y sobre todo deben tener claro el impacto que pudiera tener una amenaza si es provocada internamente, como lo comentaba Belinda. Entonces, es un trabajo complicado, el de un CISO, pero definitivamente es fundamental dentro de una estrategia y una hoja de ruta de ciberseguridad. Excelente aportación. David, por favor, adelante. ¿Qué tal? Pues sí, coincido con todos ustedes de que es muy difícil decir cuáles son el set de habilidades que debe tener una persona dedicada a la ciberseguridad, pero creo que uno de los puntos más importantes es conocer cuál es la estrategia de transformación digital. Conociendo la transformación digital, conocemos cuáles son los procesos que están incluidos dentro de nuestra industria. Y bueno, un CISO puede ser tanto de un banco o de cualquier otra industria y venir a nuestra industria y tratar de trabajar en ello, únicamente tratar de transmitirle cuál es la complejidad de la industria. Pero sí, un punto muy importante es que entienda cuáles son todos los procesos críticos dentro de la compañía para que pueda él implementar las tecnologías necesarias. Al final del día las tecnologías están disponibles, mucha gente las conoce, pero aprender a implementarlas de una manera efectiva y eficiente, que no sean costosas. El primer susto que tiene un CFO es cuando se le presenta, esto es todo lo que se necesita para tratar de evitar los ciberataques, ¿no? O sea, cuando uno no conoce las tecnologías y quiere matar tal vez a una hormiga con un cañón, pues es difícil tratar de convencer al CFO de los requerimientos. Pero sí es importante entender que es un punto medular dentro de la estrategia de la transformación digital y que eso va a proteger la exposición que nosotros tenemos hacia afuera y hacia adentro de todo lo que es valioso para la compañía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Roberto, por favor, danos tu opinión. Sí, ese es un punto muy interesante. En el mismo reporte que nosotros hemos sacado, se nota que el CISO o los CISOs están justamente en este momento de absorber la responsabilidad también por la ciberseguridad dentro del ambiente de OT, ¿no? Entonces, antes estaban más enfocados en la parte de IT y ahora están cada vez más asumiendo esta responsabilidad. Y creo que una característica que van a tener que presentar ahí dentro de la empresa es justamente la parte de ser buenos negociadores, ¿no? Porque uno de los puntos que nosotros hemos detectado es que hay una cierta mala impresión con respecto a, dentro del mundo de OT con respecto a la parte de ciberseguridad, ¿no? O sea, nosotros hemos visto comentarios como los de ciberseguridad o el CISO trae problemas con respecto a, nos trae más complejidad, nos hablan todo en términos de normativas, de compliance, nos roban recursos que son necesarios para poder hacer reportes y auditorías, etcétera. Así que va a haber un proceso de convivencia y de colaboración
entre el CISO y los líderes de la parte operacional, ¿no? Aparte de eso, obviamente el CISO tiene que entender, como ya se ha mencionado, las diferencias y encontrar el balance entre los requerimientos y las necesidades del mundo IT con el mundo OT, ¿no? Pero en líneas generales creo que los CISOs al final son responsables por la seguridad, la ciberseguridad de la empresa. Entonces, en general son los que van a tener que traer esta estrategia global, ¿no? Que al final no va a cambiar. Al final la estrategia tiene que brindar visibilidad, tiene que brindar la protección, integración de los sistemas, ¿no? Y principalmente rápidas respuestas a los potenciales ataques. Entonces, esos son los 4 pilares que creo que un CISO tiene que traer a la mesa cuando incorpora estas responsabilidades en cuanto a ciberseguridad en el mundo OT también. Muchísimas gracias. Eric, te voy a hacer una pregunta bien difícil. Vamos entrando ya al tema de transformación digital. Para mí mis 2 gurús son 2 en tema de transformación digital, Andrew McAfee y George Westerman. Y ellos hablan de un enfoque, Eric, donde dicen turn technology, ¿no? into business transformation. Que ya sabemos que la tecnología per se no es la transformación digital. Ahí te va mi pregunta. Y va para todos también, para que se vayan preparando, pero te está agarrando a quemarropa, Eric. ¿Qué significa y qué va a valer para los próximos años la transformación digital específicamente para la industria de oil and gas? Adelante. Sí, bueno, ese es un movimiento que ya está ocurriendo, ¿verdad? Y si uno no está a este movimiento, uno se va a quedar atrasado y no va a existir en el futuro. Es la realidad, ¿verdad? Especialmente en este mundo de precios de petróleos bajos, ¿verdad? En que todos estamos viendo una manera de cómo reducir costos, ¿verdad? Tenemos que hacer mente cómo reducir esos costos, pero también igualmente incrementar la seguridad, ¿verdad? Entonces, la transformación digital ya es algo real, ¿verdad? Sobre la estrategia de eso tenemos que tener una mente abierta también que si, igualmente como el tema de ciberseguridad, estamos trayendo un pedazo aquí, se puede acumular todo y ser un costo grande, ¿verdad? Entonces, tener la posibilidad de buscar una plataforma abierta, agnóstica, que puede consolidar todo, ¿verdad? Que no solamente te puede agregar los datos y crear un lago de datos, pero igualmente procesar los datos, limpiar los datos y darte la analítica en tiempo real, ¿verdad? Es una manera para seguir adelante en el tema de la transformación digital, ¿verdad? Y igualmente como la seguridad, hay muchas áreas de optimizar, especialmente en el campo petrolero, ¿verdad? Tenemos que tener en mente las multitudes áreas de todo el valor de cadena que existe en la industria también y poder consolidar todo para tener toda esa inteligencia operativa a su momento, a su tiempo real, especialmente en todos estos proyectos, ¿verdad? Que son bien críticos, ¿verdad? Especialmente a los niveles de seguridad, no solamente para el medio ambiente, pero al personaje ahí también. Muchas gracias. David, te vi ya muy ansioso desde hace rato que querías entrarle ya al tema de transformación digital. Órale, vas. Ok, bueno, la transformación digital yo la comparo mucho con las guerras de los romanos, ¿no? ¿Quiénes eran los que ganaban las guerras? Los que estaban con la mejor tecnología y mejor organizados. Entonces, la transformación digital es algo similar. La transformación digital no es vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo analógicamente y ahora vamos a hacerlo en forma digital. No. La transformación digital tenemos que tener una meta de eficiencia, de que tenemos que realmente llevar a la compañía con la ayuda de la tecnología a hacer más cosas, llegar a otros mercados, tener realmente una visión de qué es lo que podemos hacer el día de hoy. Sí, obviamente uno de los riesgos que vamos a tener es que va a haber gente atacándonos, etcétera, etcétera, pero parte de esta tecnología, de esta estrategia, es que tenemos que incluir la parte de seguridad. Pero al final del día nosotros debemos de poder llevar a nuestra compañía a través de la transformación digital a poder tener nuevos mercados, nuevas metas, más una eficiencia realmente y que nos pueda dar un beneficio en el corto, mediano y largo plazo. O
sea, una transformación digital no vamos a tener un resultado el año que entra y hasta ahí llegamos y hasta ahí llegó nuestra planeación. Nosotros tenemos que tener una visión a mucho más largo plazo. En una conferencia el año pasado comentaban de que entre el 2019 y 2021 se sabía más o menos qué es lo que iba a suceder. Después del 2021 nadie sabía o nadie podía establecer qué es lo que va a suceder. Obviamente se atravesó la pandemia y no vamos a poder ver realmente esa predicción. Pero sí, la transformación digital, como lo vemos el día de hoy, de cómo estamos interactuando, el simplemente tener estas conversaciones en lugar de cara a cara, de hacerla en videoconferencia, creo que es una muestra de algo que la tecnología estaba disponible hace 5 años, pero que no la utilizábamos, ¿no? Y ahora, por cosas del destino, lo estamos haciendo. Pero sí, uno de los puntos importantes dentro de la transformación digital es tener unas metas muy claras al corto, mediano y largo plazo, en donde no queremos hacer lo mismo que estamos haciendo el día de hoy, pero que podamos establecer una estrategia a largo plazo de hasta dónde queremos llegar. Muchísimas gracias. A ver, Roberto, tomando el matiz de lo que acaba de contestar ahorita David, ¿no? Porque muchas industrias, gracias al confinamiento, sí tuvieron una transformación forzada. Específicamente para la industria de oil and gas, ¿qué significa y qué va a valer para los próximos años? Mira, acá yo coincido con el tema de que el tema de la transformación digital es, o sea, no es tecnología por tecnología, es realmente cuál es la necesidad de negocio que va a justificar la implementación de la tecnología. Y realmente estamos hablando ahí de el objetivo final es aumentar la productividad de las empresas, principalmente en los días que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, regreso un poco al tema, por ejemplo, del caso de que eso justifica mucho la implementación de los equipos IoT, ¿no? Eso es una forma de automatizar los procesos, automatizar la forma como la producción es obtenida, y también se amplía a todos los sectores dentro de una compañía. Ahora, el gran tema de que con la introducción de IoT, yo veo que normalmente esos equipos IoT no permiten la instalación de ningún software o sistema de seguridad. Son sensores, son cámaras, ¿no? Y no tienen CPU suficiente, no tienen memoria suficiente. Entonces, lo que es importante en ese caso en cuanto a ciberseguridad es también permitir al menos la visibilidad de estos equipos, ¿no? Para poder agregar esta información a la empresa y brindar seguridad alrededor de esos equipos, lo que nosotros llamamos de endpoint. Y quizá agregando un temita más acá, eso también va de mano con una otra tendencia que nosotros vemos en este momento, en ese día de pandemia, que es justamente el teletrabajo, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo eso hoy en día. Eso genera también una otra preocupación en el ambiente completo de la empresa, porque ahora la gente no está más bajo la protección de la red corporativa, están en sus casas accediendo a datos importantes, ¿no? Entonces, también brindar este tipo de protección es importante en los días de hoy, y va a ayudar no solamente en la ciberseguridad, sino que también va a ayudar en la productividad en general. Gracias, Roberto. Adelante, Rafael, por favor. Claro que sí, Fernando, gracias. Definitivamente, un proyecto de transformación digital no necesariamente es pura tecnología. Esto requiere que podamos llevar información relevante de los procesos a través de los diferentes niveles de red a sistemas que sean más inteligentes. Pero estos sistemas todavía no pueden tomar decisiones por nosotros. Por lo tanto, son una fuente de ayuda bastante importante el poder tener herramientas poderosas como software que pueda hacer data analytics, software que pueda hacer machine learning,
alguna capa de software que pueda hacer inteligencia artificial, que al final del día son alimentadas con datos, que al final del día son datos de sensores, datos de proceso, datos de las áreas de confiabilidad con respecto al estatus de salud de los assets, pero toda esa información al final del día tiene que ser analizada por personas con criterio humano, ¿no? El hecho de llevar información y de crear una estrategia de transformación digital a través de pura tecnología puede que no dé ningún resultado y no aporte ningún valor a las compañías. Es importante poder llevar esa información, correr estas herramientas tecnológicas y traer la información de regreso y poder retribuir esa información de regreso hacia los procesos. Dentro de todo esto, esta información también dentro de los procesos de transformación digital puede ser compartida en tiempo real, creando un esquema de colaboración entre los diferentes grupos disciplinarios en tiempo real para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, esta es una combinación de tecnología con análisis de información, pero también con mucha interacción del factor humano. Entonces, yo creo que son los principales componentes dentro de un proyecto de transformación digital. Muchísimas gracias. Daniel, una pregunta. ¿Se debe realizar inversiones en el tema de la transformación digital? Por aparte, sí o no, ¿por qué? La pregunta es difícil. Generalmente las inversiones que hacen los clientes en transformación digital son inversiones que se paguen solas. Todos, y recogiendo los comentarios de mis compañeros panelistas, pues hemos hablado de eficiencia, hemos hablado de reducir costos, hemos hablado de incrementar seguridad y obviamente una empresa va a entrar en una inversión de este tipo sí y solo si la inversión se paga sola. Nadie va a transformar digitalmente su compañía simplemente por el hecho de hacerlo o porque es más bonito así. Entonces, con este escenario, pues obviamente juega un poco la percepción del mercado, la percepción de la estabilidad del negocio, que yo creo que en este momento en México son temas muy relevantes, sobre todo para las compañías privadas que están presentes en el país. Entonces, compañías que estén seguras de que tienen operación por 10, 20, 30 años, porque no son inversiones que sean superfluas, son inversiones costosas. Empresas que tengan como esa estabilidad son empresas que buscarán y podrán invertir en transformación digital. Muchísimas gracias. Belinda, por favor, tu opinión. Yo coincido con el tema con lo que menciona Daniel. Efectivamente, el tema de invertir, incluso ahora tiene que hacerse, y coincido un poco con lo que han dicho, ¿no? Hoy tenemos un abanico inmenso, todo esto del IoT. A veces sigue siendo un tema que parece, ¿sabes? Como un mito, ¿no? O sea, hablamos de 1 millón de cosas, pero tenemos que entender a qué empresas en principio les beneficia, ¿no? ¿Qué cantidad de información hoy hay disponible? Cuando hablamos de un machine learning, pues tenemos que tener históricos. Cuando hablamos, sí, que todos los dispositivos hoy nos dan información para la toma de decisiones, y la visión es que ni siquiera nos dan información para la toma de decisiones, sino que se vuelvan tan inteligentes que aprendan a tomar decisiones ellos mismos, ¿no? Creo que el momento por el que pasamos hoy, la industria de oil and gas en México tiene preocupaciones de incremento de productividad, de ser más eficiente, de disminuir costos. Entonces hay que ser muy asertivo en cuáles serían esas inversiones relacionadas con el tema de Industria 4.0. Pero lo que sí creo que es inminente es que en una u otra medida habrá compañías que lo adopten en una manera muy básica o en una manera muy alta, pero en cualquiera de las medidas, o aún sin esas medidas, hablando un poco de todo lo que hablamos, el tema que sí es inminente es la inversión en ciberseguridad. Porque a diferencia de que me decía, sí, a lo mejor tengo que evaluar cuál es mi rollo, cuánta productividad voy a aumentar, pero ¿qué pasa si no invierto en ciberseguridad y me pongo vulnerable ante un paro de planta, me pongo vulnerable ante un impacto en mi cadena de suministro? ¿Qué penalizaciones yo puedo tener si me atacan y no puedo operar y le causo un impacto a mi cliente? ¿Cuáles son los impactos legales, los impactos mediáticos que va a tener? Entonces,
amén del tema de esa inversión en la industria 4.0, creo que el tema de la inversión en la ciberseguridad, que además va de la mano, porque más vale que empecemos a aprender cuáles son esas vulnerabilidades, cómo tener un plan invertir en un plan de ciberseguridad, además tiene que ser un ejercicio bien constante, ¿no? Porque puedo estar hoy segura de tener un plan, probarlo, y en una semana, en 2 días me puedo volver vulnerable, ¿no? Entonces, entre más pronto podamos aprender y poco a poco se vayan sumando todas estas iniciativas de Industria 4.0, voy a ser más robusta para tener protegida mi empresa. Entonces, me parece sumamente importante que las compañías tengan la conciencia de invertir asertivamente en todas las iniciativas de 4.0, pero también en invertir desde el día de hoy en iniciativas de ciberseguridad industrial. Gracias. Rafa, muy breve y muy sucinto. ¿Por dónde empezar un esfuerzo de transformación digital en una compañía? Yo creo que hoy día todas las compañías, hablando de la industria de oil and gas, ya tienen tecnologías que proveen información digitalizada. Pero iniciar un proyecto de transformación digital tiene que ver primero por poner en orden el proceso, hacer que las compañías tengan procesos corriendo en modo automático y no tener procesos que de alguna manera están corriendo en procesos manuales donde en cualquier momento pueden entregar información que no sea información que sea contundente y que pueda ser utilizada para hacer análisis. Esto va desde los sensores que hay en campo, poder transmitir esta información de manera segura, hacer que esta información sea procesada a través de procesadores de control y que esos procesadores de control entreguen información muchísimo más procesada. Yo creo que desde ese momento ya podemos empezar a hacer inversiones en proyectos de transformación digital, ¿no? Una de las grandes bondades que tienen los proyectos de transformación digital es que generalmente son escalables. Yo puedo definir una estrategia, como decía Belinda, de acuerdo al nivel básico que requiero o para cubrir una necesidad que requiero de manera inmediata y posteriormente puedo ir escalando, ¿no? Llevar toda esta información hacia otros niveles y poder regresar, como lo dije hace un momento, esa información de regreso hacia los procesos, y sin duda alguna va a provocar que tengamos procesos óptimos y funciones de operación muchísimo más eficientes. Muchas gracias. David, de manera muy sucinta, ¿por dónde empezar el esfuerzo de transformación digital, por favor? Primero que nada, yo creo que es dividir el proceso, ¿no? O sea, hay por lo menos 5 áreas funcionales dentro de toda la industria de gas y petróleo, no importa si la empresa es pequeña o grande. Segundo, obviamente, establecer prioridades. Hay que priorizar por dónde se tiene que hacer esta transformación digital y obviamente va a estar basado en quién es quien más lo requiere y quién es el que más facilidad tiene para poder hacerlo. Y finalmente, a tratar de establecer un proceso que optimice los procesos que teníamos anteriormente, que como mencioné, no es tratar de hacer lo mismo que hacemos analógicamente y volverlo digital, ¿no? Sino vamos a tratar de optimizar, vamos a tratar de establecer un proceso que englobe todo lo que tenemos que hacer y finalmente establecer las normas que van a regir nuestra estrategia de transformación digital. Incluyendo la ciberseguridad, incluyendo nuestra iniciativa 4.0, estableciendo cuáles son los límites y las metas que queremos llegar. Bueno, de verdad, impresionado por el nivel por el chat, como las que me estuve mandando por WhatsApp. ¿Por dónde empezar un esfuerzo de la parte que tiene que ver con ciberseguridad? Primero es asesorarse bien. O sea, empieza por asesorarte bien. Segundo, también hay que invertir en asignar presupuestos a ciberseguridad. Sí se tiene que invertir. Lo tienen que tener como una prioridad que tiene que venir desde la cabeza. Hay que estar actualizados. Si no están actualizados, y va a ser bien difícil estar actualizado para un CEO con los temas de ciberseguridad, por eso tiene que contratar a su CISO, ¿no? Es un hecho. O ya estás siendo atacado en este momento, o más bien es de esos ataques que están ocurriendo en este momento, es cuál sí va a trascender. Por eso es que tienes que prepararte para poder reaccionar muy, muy rápido. ¿Por dónde empezar la inversión? Como lo dijeron nuestros panelistas, hay que invertir en capacitación al personal y también en hacer un assessment
para saber en dónde estás ahorita tú posicionado. Mucho ojo con la parte de los sistemas de SCADA y de OT. La infraestructura que tenemos en la industria de oil and gas, por definición, es obsoleta. Entonces, hay que invertir en seguridad de la parte de OT, porque eso aumenta la vulnerabilidad de las empresas. Hay que enfocarse en proteger las joyas de la corona, es decir, las prioridades de la empresa. Hay que tener mucho cuidado con los insiders, esa me encantó. Tanto los ingenuos, que no lo hacen a propósito, como los malintencionados. Va a haber ataques por parte de tu personal, ¿no? Queriéndolo o no queriéndolo hacer. Los dos ataques más comunes con los que van a empezar, con los que nos van a atacar, actualmente va a ser o ransomware o phishing. Necesitas tener un CISO, un Chief Security Officer, y el hombre tiene que tener una visión holística. No es un hombre de tecnología, sino un hombre de negocios, que entienda la operación. Va a ser difícil, muy difícil encontrar talento calificado en la parte de ciberseguridad, por definición, y ese hombre no solamente tiene que ser especialista en seguridad, sino en conocer los procesos de la operación y de la empresa. También tiene que saber trabajar de la mano con el CEO, tiene que saber permear, como lo dijeron aquí en el panel, también la cultura de seguridad en toda la empresa, es una de sus principales funciones, o sea, va a ser un maestro. Tiene que ser una persona tranquila, con nervios de acero, porque le va a tocar resolver la crisis y al mismo tiempo estar conteniendo algunos ejecutivos que seguramente se van a infartar. Que no sea Mr. No, que no sea Mr. Normatividad. Va a tener que ser una persona muy inteligente para permitir que el negocio avance, pero también con seguridad. Pasando a la parte de transformación digital, quedarse atrasado en esta industria es estar destinado a desaparecer. Y más con todas las tendencias que están ocurriendo ahora. Es un viaje ad continuum. No esperen resultados en el corto plazo. Hay que pensar no tanto en aumentar la productividad o automatizar, porque eso ya se hace con otras tecnologías, sino centrarse en la transformación de la experiencia del cliente. Y de las últimas es, se tienen que hacer inversiones, ¿sí? Pero estas inversiones tienen que tener un ROI, que se paguen solas, que de alguna manera nos den beneficios que sean tangibles, si no, no tiene caso hacerlo. Y hay que priorizar los esfuerzos, porque no se puede atender todo.